Hola, en este video voy a explicar el conjunto de los números reales. Para ello debemos iniciar con los números naturales. Los números naturales se representan con la letra n, fue el primer conjunto de números que vimos y estos números los utilizamos para contar. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y hasta infinito. Luego surgió el conjunto de los números enteros. Entonces el conjunto de los números enteros lo representamos con la letra Z y este conjunto me va a incluir a los anteriores que son los números naturales. Entonces los voy a poner aquí 1, 2, 3, 4. Pero ¿por qué surgen los enteros? Los enteros surgen por la necesidad de representar la cantidad nula, es decir, el cero. Entonces aquí aparece uno de los nuevos elementos y adicionalmente surgen los números opuestos. ¿Y qué son los números opuestos? Simplemente los naturales acompañados de el número menos. Entonces menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, porque aquí también hacia este lado van a ser infinitos. Entonces infinitos por la derecha positivos, infinito por la derecha negativos. De manera que básicamente este conjunto de los números enteros yo podría decir que está conformado por tres subconjuntos. Estos que son los naturales, perdón, desde aquí, estos que son los naturales que también los podemos llamar los enteros positivos. Por aquí vamos a tener los opuestos a los enteros positivos, que son los enteros, que los vamos a llamar negativos, y el número 0, que repito, no está incluido ni dentro de los positivos ni dentro de los negativos, y por eso él va solito. Luego del conjunto de los números enteros, entonces surgió el conjunto de los números racionales. Este conjunto se representa con la letra Q. ¿Y cuáles son los números racionales? Los números racionales son todos aquellos que podemos expresar como el cociente de dos números enteros. Entonces decimos que Q son aquellos que se pueden expresar como A sobre B con la condición de que A pertenezca al conjunto de los números enteros. Siguiente condición, B, que es el denominador, también debe pertenecer al conjunto de los números enteros. Y hay una tercera condición y es que B, el denominador, debe ser diferente de 0. ¿Y por qué debe ser diferente de 0? Precisamente porque el denominador no puede ser 0 en este caso. Estos números racionales son aquellos que nosotros conocemos también como números fraccionarios. Entonces vamos a dar un par de ejemplos. El número 2 quintos y el número 10 tercios. En este caso observamos que los dos, tanto numerador como denominador, pertenecen al conjunto de los números enteros, entonces este sería un número racional. En este caso 10 sobre 3, 10 y 3 pertenecen al conjunto de los números enteros, entonces va a ser un número racional. Pero también sabemos que estos números los podemos representar de una forma diferente. ¿Y cuál es esa forma diferente? Su expresión decimal. Cuando yo divido 2 en 5 voy a obtener un número decimal que es 0,4. Esta cantidad es exactamente igual a representar esto como una fracción. Y lo mismo va a suceder en este caso. 10 sobre 3 cuando yo lo divido me va a dar igual a 3,3, 3 que se repite hasta infinito, o yo lo podría representar de la siguiente manera, 3,3, y en lugar de repetir los 3 voy a poner el periodo que precisamente me representa que ese es el número que se repite. Entonces, estos racionales en su forma decimal los conocemos como decimales exactos. ¿Por qué? Porque aquí hay un número finito de cifras, es decir, después del 4 ya no hay nada más. En este caso sí es un número infinito, pero ¿qué pasa con este número que es un decimal periódico? Entonces se repite ese valor con cierta periodicidad. Ahora vamos a ver el conjunto de los números irracionales. Por el momento lo vamos a llamar como el conjunto de los y se llaman irracionales precisamente porque no pueden ser racionales, es decir, no cumplen estas condiciones que tenían los números racionales. Ejemplo de los números
irracionales son, por ejemplo, la mayoría de las raíces, la raíz cuadrada de 2, que es equivalente a 1,4142 y todos los decimales que puedan poner. Pero ¿qué pasa con estos decimales? Que no son periódicos, no se repiten. ¿Listo? Uno de los ejemplos más significativos de este conjunto es el número pi. El número pi equivale a 3,1415,926 y todos los decimales que le queramos agregar. Y verificamos que aquí se observa lo mismo, que son decimales infinitos, pero no presentan ninguna periodicidad. Recordemos que esos son solamente algunos de los ejemplos del conjunto de los números irracionales. Preguntémonos, por ejemplo, si la raíz cuadrada de 16 es un número racional o es un número irracional. Podríamos pensar que como es una raíz y por aquí aparecen las raíces, podríamos pensar que es un número irracional, pero resulta que cuando yo saco la raíz cuadrada de 16 es igual a más o menos 4 y este número realmente pertenece al conjunto de los números enteros. Entonces cuidado porque la raíz cuadrada de 16 no pertenece al conjunto de los números irracionales. Para finalizar vamos a ver el conjunto de los números reales. Entonces, los números reales se representan con la letra R y no son una cosa diferente a la unión de los racionales unidos con los irracionales. Entonces, estos dos conjuntos se unen para formar el conjunto de los números reales. Y vamos a ver eso ahora en una gráfica de conjuntos. Entonces, el primer conjunto que veíamos es el conjunto de los números naturales. Yo voy a tener el conjunto de los números naturales. Aquí recordamos que se representan con la letra N y vamos a escribir un par de ejemplos, el número 9 y el número 20. Después aprendimos que existía el conjunto de los números enteros. Entonces aquí voy a representar el conjunto de los números enteros. Y el conjunto de los números enteros es un conjunto más grande que me incluye a los naturales. Recordemos que los enteros se representan con la letra Z y una parte de ellos son los enteros positivos o números naturales y ahora aquí por fuera vamos a tener el 0 y los enteros negativos, por ejemplo, menos 3, menos 17, son solamente algunos de los ejemplos. Luego vimos que ese conjunto creció un poquito más y aprendimos que existen los números racionales. Entonces los números racionales son aquellos que representamos con la letra Q, como lo estamos haciendo aquí, y son esos números que podemos expresar como el cociente de dos números enteros. Y ustedes van a decir, profe, y si esto es el cociente de dos números enteros, ¿por qué me incluye, por ejemplo, al 9? Sencillo, si al 9 lo dividimos en 1, va a seguir siendo el número 9. Y cumple la condición de que tanto el numerador como el denominador pertenecen a los enteros, por eso se considera un número racional. Pero ¿cuáles no estaban incluidos aquí? Por ejemplo, 2/3, menos 5/4 y vamos a escribirlos también de manera decimal. Si yo digo el número 1,75 es un decimal exacto, entonces también hace parte de los racionales y dijimos que también los infinitos pero periódicos. Entonces el número 5,3, por ejemplo, periódico, hace parte del conjunto de los números racionales. Por otro lado, entonces está el conjunto de los números irracionales. Los números irracionales, sí, ya no van a ser un conjunto más grande de los racionales. ¿Por qué? Porque dijimos que o era racional o era irracional. No puede tener las dos condiciones al mismo tiempo. ¿Y cuáles son ejemplos de esos números? El número pi, el número de Euler, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número como 8 y si lo queremos expresar como un número decimal, entonces dijimos que tiene que ser un número infinito no periódico, 9, 15, 2, 4, infinito no periódico. Para finalizar, observamos que si yo uno
estos dos conjuntos, los racionales con los irracionales, voy a obtener el conjunto que represento con la letra R, que es el conjunto de los números reales. Por eso se hacía necesario que hiciéramos un repaso de los pequeños conjuntos que ya conocíamos para identificar plenamente el conjunto de los números reales.